Bueno, el último tema de esta unidad que tenemos que abordar corresponde a la columna sometida a carga axial y momento biaxial. Para tal efecto, entonces les preparé este ejemplo para darle seguimiento. Particularmente y únicamente en este último tema, lo que les voy a explicar solamente aplica para columnas circulares. En otras palabras, si fuera una columna cuadrada o rectangular en su defecto, no aplicaría el procedimiento que les voy a explicar a continuación. Entonces, este procedimiento para este tema solamente corresponde para columna circular. En los dos temas anteriores, el proceso que hicimos se aplica para cualquier tipo de forma que le queramos dar a la columna. Bueno, entonces dice el ejemplo, diseñar una columna de concreto F'(C), 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, circular sunchada. Aquí ya estamos viendo que es una columna circular con base a este dibujo y además se está especificando que tiene que ser sunchada, es decir, con refuerzo transversal en espiral. Hoy vamos a ver cómo se resuelve ese tipo de armado. Que deberá soportar una carga axial PU igual a 90 toneladas y momentos MUX y MUY. Bueno, MUX igual a 10 toneladas metros y MUY igual a 15 toneladas metros. ¿Qué significan esos momentos? Pues bueno, aquí podemos percibir que el MUX es un giro o es un momento que se está ocasionando alrededor del eje X que aquí está marcado. Y por otro lado, el MUY es un giro, un momento que se está efectuando alrededor del eje Y. Bueno, estos son los datos que tenemos para poderlo resolver. Como vimos en el ejemplo del día de ayer, vamos a comenzar calculando los parámetros de diseño. Por cierto, el desarrollo que vamos a ver el día de hoy se parece muchísimo al que vimos el día de ayer, al menos en lo que corresponde a la validación de los prediseños que se tienen que ir generando conforme se va avanzando en la solución. Es decir, al igual que el ejemplo del día de ayer, este diseño, más que ser un diseño exacto, es un diseño por aproximaciones, hasta que lleguemos a un porcentaje de acero tal que quede entre el 0.01 y el 0.04. Bueno, entonces se tiene que calcular los parámetros de diseño con base a los lineamientos que vimos el día de ayer. Vamos a calcular el F'(C), que es igual al 0.8 del F'(C). Para este caso, el F'(C) es igual a 300 por 0.8, 240. Estos 240, si observan, es menor que 280, por lo tanto, entonces el beta 1 para calcular el F'(C) es 0.85 y se tiene que multiplicar por este 240. Y va a dar 204 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, a partir de ahí entonces tenemos que plantear las medidas iniciales con las cuales vamos a aproximarnos al diseño definitivo. En ese caso, entonces tenemos que comenzar con el prediseño 1. Le llamo así, y ustedes se habrán dado cuenta el día de ayer, porque pudiera haber más de algún tipo de prediseño. Habrá oportunidades en las cuales con el primer prediseño que planteemos acertemos, y otras en las que tenemos que hacer algún tipo de ajuste para poder llegar a un dimensionamiento tal que nos permita validar o dar por válido esa geometría obtenida. Bueno, la fórmula para el prediseño es la misma que vimos el día de ayer, es decir, PU entre alfa, en donde alfa le vamos a asignar un valor entre 0.2 y 0.4 por el F'(C). Para esta oportunidad, el valor del PU es igual a 90 toneladas, se multiplica por 1000 para convertirlo a kilogramos, y alfa yo le estoy asignando, porque yo así lo decidí, un valor de 0.2, y el F'(C) que es igual a 300. Se efectúa la operación y para este caso da 1500 centímetros cuadrados. Bien, esta es una figura circular y aquí estoy poniendo entonces su medida principal, su medida rectora para nuestro caso, que es el diámetro, y estoy expresando la fórmula del círculo en función del diámetro. Las que ustedes se conocen como área del círculo, el pi por radio al cuadrado, esa está en función del radio, esa fórmula que nos enseñan desde la primaria. Esta fórmula que aquí aparece, donde
establece que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, es esa misma fórmula, pero expresada en función del diámetro. En este caso, ¿por qué estoy optando por la fórmula en función del diámetro? Porque realmente lo que vamos a investigar lo que vamos a establecer en esta dimensión teórica es el valor del diámetro y no el del radio. De ahí entonces del por qué la fórmula del círculo la estoy expresando en función del diámetro y no en función del radio, que es como la versión más conocida para poder obtener la superficie de un círculo. Bueno, entonces, a partir de esta fórmula, pensando en que AG es igual a 1500 y también es igual a esta fórmula para poder obtener su valor, entonces lo que hago es igualar pues estas dos cantidades, ¿no? Porque pues, son las cantidades homologadas. Bueno, entonces, pi, bueno, aquí retomo la fórmula del área del círculo en función del diámetro, esta que les había enunciado aquí. Y entonces la igualo al valor que obtuvimos acá arriba, al de 1500. Finalmente de esta expresión solamente nos tenemos que quedar con esta parte, con esa igualdad. Pi por diámetro al cuadrado entre 4 igual a 1500. De esta expresión tenemos que despejar para el diámetro, porque es lo que nos va a interesar conocer, el diámetro teórico. Entonces este 4 que está dividiendo va a pasar multiplicando el 1500, el pi que está multiplicando va a pasar dividiendo, como lo pueden ver aquí, y el cuadrado lo quitamos aquí, lo pasamos del otro lado como raíz cuadrada. De tal manera que llegamos a esta que es la expresión para poder calcular el diámetro del círculo. Y da un valor teórico de 43.70. Ahora bien, aquí regresando al documento principal, en la página 6, en la parte de abajo, como una nota al pie, aparecen las medidas comercializadas de cimbra de cartón, comúnmente conocida como sonotubo. Está tanto su medida en pulgadas como en centímetros. A nosotros nos va a interesar en centímetros. Es decir, particularmente refiriéndonos a las columnas circulares, no podemos dejar la aproximación al centímetro entero, sino que tenemos que ajustarnos a los tamaños comerciales de la cimbra de cartón o cualquier otro tipo de cimbra convencional para poder forjar la columna circular. Bueno, entonces si observan aquí al detalle, se pueden dar cuenta que las medidas del sonotubo parten a partir de 10 en múltiplos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente hasta que llegamos a 80. Entonces hasta el 80 son en múltiplos de 5, ya los que son más grandes, del 80 sigue 90, del 90 107 y del 107 122. Entonces tenemos que ajustarnos a estas medidas de la cimbra comercial para columnas circulares. Lo otro sería que si queremos una medida en particular igual a 27 centímetros, si alguien quiere tener esa situación por alguna cuestión arquitectónica o por necesidad del cliente, pues tendría que formarse de forma artesanal con tablitas, ¿no? La forma circular, lo cual no es lo más recomendable y menos teniendo la posibilidad de que tenemos disponibles esas cimbras de cartón. Bueno, entonces tenemos que ajustarnos a esto. El valor que obtuvimos dio 43.7. Bueno, pues queda entre 40 y 45 centímetros. ¿Hacia qué medida hay que irnos? Hacia la que ustedes quieran. Aquí sería una necesidad de decirles que hacia donde esté más cerca, porque finalmente esto solamente es un prediseño, recuerden. Esta primera medida inicial es la que vamos a validar o en su momento nos va a dar elementos suficientes para que en un segundo prediseño ya caminemos por camino seguro hacia donde tenemos que dirigir el dimensionamiento de la columna que estamos diseñando. Entonces aquí ahora sí que hacia donde ustedes les lata que se tienen que ir, pensando desde luego
en que con el primer prediseño que realicemos sea suficiente. Ayer, el ejemplo que les expliqué, nos salió hasta el segundo prediseño, pero lo ideal es que le atinemos al primero, porque pues es menos trabajo el que tenemos que hacer. Si es un ejercicio de examen, pues es menos el tiempo que van a invertir para poderlo resolver. Bueno, entonces yo decidí, porque así lo quise yo, porque este ejercicio lo resolví yo, pues irme a 45. Pero en un momento dado, si este ejercicio lo están haciendo ustedes, se pueden quedar en 40 o bien subir a 45. Va a depender de la decisión de cada uno de ustedes, reitero, hacia donde les lata. No hay una regla que nos diga, te tienes que ir hacia arriba o hacia abajo y de seguro le vas a atinar. Bueno, entonces, finalmente, con base a este dimensionamiento teórico que nos iguala a 43.7, lo redondeo a 45 y ese va a ser entonces el dimensionamiento real de la columna. Entonces, es una columna con un diámetro de 45 centímetros y que nos da un área de 1590.43. Estas ya son las dimensiones reales de la geometría que vamos a revisar. Bueno, ya una vez establecida este dimensionamiento real, entonces hay que verificarlo. El seguimiento de pasos es básicamente el mismo que tenemos que hacer, que hicimos el día de ayer, pero en este particularmente adaptado a la situación particular de las columnas circulares. Entonces aquí en automático tenemos que percibir que vamos a usar de los diagramas del C9 al C12. Ahora bien, ¿cuál es el parámetro inicial que tenemos que calcular? Para el caso que nos ocupa, pues primero hay que calcular D minúscula entre D mayúscula, pensando en que la D mayúscula es el diámetro de la sección de la columna que estamos diseñando. Bueno, entonces, y después acá aparece, bueno, en esa fórmula aparece D minúscula. ¿Qué es D minúscula? D minúscula, si observan aquí los diagramas de interacción, es la distancia que hay del centro de gravedad del acero longitudinal hasta el centro de gravedad del acero longitudinal en el mismo diámetro. Es decir, a este diámetro menor le tenemos que restar entonces los recubrimientos que hay alrededor del acero de refuerzo. Bueno, entonces, ¿cómo estimar ese valor? En el documento principal. En el punto 8, de donde vimos las medidas para calcular la D en las columnas rectangulares, hay otra tabla que aplica para columnas circulares. Y aquí aparece cómo calcular la D minúscula. Dice aquí que cuando el diámetro sea mayor o igual a 50, la D minúscula va a ser igual al diámetro de la sección rectangular menos 12. Y así sucesivamente para las demás. En el caso que nos ocupa, estamos en 45 centímetros. Eso significa que la D minúscula la voy a calcular con D menos 10. Y es así como aparece aquí. D minúscula igual a D mayúscula menos 10. Entonces sería igual a 45, que es este valor que tenemos acá arriba, menos 10, porque así establece la tabla. Pero da igual a 35 centímetros. Ya teniendo este valor de D minúscula, entonces sencillamente hay que sustituirlo en la fórmula de D minúscula entre D mayúscula para poder entonces obtener ese valor y saber cuál de los 4 diagramas tenemos que usar. Entonces se calcula este valor, sería 35 entre 45, da 0.7778. Dejándolo en dos cifras decimales, pues queda redondeado como 0.78. Y el 0.78 está más cerca del 0.80 que del 0.75. Acá hay que recordar que los diagramas de interacción van en múltiplos de 0.05. Esta variación. Comenzamos con el C9 con 0.90 y luego 0.85, etcétera. Entonces, reitero, en el caso de nosotros da 0.78, que lo aproximo porque está más cerca del 0.80. Entonces, estoy buscando el 0.80, aquí está. Y entonces, ¿a qué tabla corresponde? A la figura C11. Y es lo que estoy enunciando aquí, figura C11.
Para eso nos sirve calcular entonces este D minúscula entre D mayúscula para saber cuál de los 4 diagramas es el que se tiene que usar para el diseño. Bueno, esta parte de aquí es la única variación respecto a lo que hicimos de ayer en esta parte de la revisión. El día de ayer esto no lo hicimos porque teníamos un solo momento. Hoy tenemos dos momentos actuando de forma perpendicular según los datos que nos daban en el ejercicio. Es decir, el MUY y el MUX. Ahora bien, de estos dos momentos tenemos que hacer uno solo. Es decir, tenemos que sumarlos, y vale un poco la expresión, vectorialmente. Es decir, obtener una resultante. Como son momentos en componentes rectangulares, entonces la forma de hacer esa suma es a través del teorema de Pitágoras, tal como lo establezco aquí. Entonces vamos a calcular un solo MU, un MU general que aborde o abarque los otros dos, es decir, el MUX y el MUY. Entonces esto se hace de la siguiente manera, les decía yo, con el teorema de Pitágoras. Entonces el MU general que vamos a usar va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los MU que tengo a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Bueno, sustituyendo la fórmula queda raíz cuadrada de el MUX, vamos a recordar que es igual a 10 y el MUY que son 15. Entonces son los valores que tengo que poner aquí. 10 al cuadrado más 15 al cuadrado y la raíz. Se obtiene el resultado y da 18.03 tonelada metros. Bueno, a partir de aquí, entonces ya tengo que calcular la excentricidad, tal como lo hicimos el día de ayer, que es MU entre PU. Particularmente aquí, al igual que ayer, el MU hay que multiplicarlo por 100 para convertir estos metros que aparecen aquí en centímetros y poder obtener entonces el resultado de la excentricidad en centímetros. Entonces el MU, ¿cuál MU? Pues este que acabo de calcular, este que suplió a los otros dos. Entonces, este que incluye a los otros dos, más bien. Entonces, 18.03% entre PU, que son 90 toneladas. Bueno, da igual a 20.03 centímetros. Bueno, una vez que ya calculamos la excentricidad, de acuerdo a los diagramas de interacción, tenemos que calcular los dos parámetros con los cuales vamos a ingresar a estos diagramas. Uno, si lo recuerdan, es el valor de la diagonal, que es E, es decir, la excentricidad que acabo de calcular entre el diámetro de la sección de la columna, y el otro parámetro que tengo que calcular es el valor K mayúscula. Bueno, entonces calculamos la E entre D, es decir, la excentricidad entre el diámetro de la columna, entonces son 20.03, entre 45, que son los 45 que tiene aquí de diámetro la columna. Se efectúa la operación y da igual a 0.45. Y finalmente calculamos la K mayúscula, que para el caso de las columnas circulares, esta es la expresión que se tiene que usar. No estoy seguro, pero creo que aquí aparece también. Sí, miren, aquí en la parte de abajo de los diagramas de interacción. Dice que K es igual a PU entre phi por el cuadrado por S de prima C. Y es la fórmula que estoy usando aquí. Solamente que estoy adicionalmente multiplicando por 1000 para poder convertir las toneladas del PU en kilogramos. Bueno, entonces esta es la fórmula. Sustituimos valores, PU que son 90 toneladas por 1000 para convertirlo a kilogramos. Phi que para este caso tenemos que usar el valor de 0.70. ¿Por qué 0.70? Porque ahora estamos con la premisa de que tenemos que usar sunchos, es decir, refuerzo transversal en espiral. Entonces, para columnas con sunchos, y esto no se les tiene que olvidar, el valor de phi es igual a 0.70. Entonces, en los ejemplos de las clases pasadas, como era con estribos, el refuerzo transversal, usábamos entonces el valor de 0.65, este que aquí aparece. Pero para columnas con sunchos, el valor es 0.70. Bueno, 0.70, el D, que es el diámetro, al cuadrado, 45. Y por F'C, que es el valor de los parámetros iniciales que calculamos al inicio, este de aquí. Bueno, entonces se efectúa la operación y da igual a 0.31. Entonces, con este valor 0.45 de E entre D y 0.31 de K mayúscula, entonces tenemos que ingresar a los diagramas de interacción.
En este caso de la figura C11 tal como lo establecimos aquí. Figura C11. Bueno, entonces 0.45, la diagonal. Partimos entonces el centro. Y pues va a quedar aquí, está fácil, ¿no? A la mitad entre la diagonal del 0.4 y 0.5. Y después el 0.31 en el valor de acá. Bueno, pues vamos contando, aquí es punto 1, punto 2, punto 3, punto 31, pues está pegado aquí al punto 3. Bueno, más o menos. Bueno, ahí. Ahora bien, aquí el objetivo es saber cuál es el valor de la Q minúscula. Aquí recordarles que la curva más interior siempre es la curva del punto 2. Después esta otra, esta de aquí es la del punto 4. Si observan aquí el punto de intersección entre ambas rectas, queda aquí. Digámoslo de esta manera. Entre punto 2 y punto 4. Ahora bien, está más cerca del punto 4. Yo casi me arriesgaría a decir que es igual a 0.35 el valor que se puede detectar aquí, ¿no? Porque más o menos aquí sería el punto 3 y aquí en la cuarta parte entre estas dos, pues es el 5. Déjenme ver si coteja con lo que estoy viendo acá. Sí, miren, 0.35. Y entonces con ese valor vamos a calcular el correspondiente de ρ para ver si quedamos entre el punto 0,1 y el punto 0,4. Entonces este 0.35 lo pongo en esta fórmula. Entonces ρ es igual al Q minúscula por F'C entre Fy. No estoy seguro, pero creo que esa fórmula también aparece acá en los diagramas de interacción. Bueno, aquí aparece en la parte de abajo. Entonces son fórmulas que aquí aparecen o que también están en el formulario. De hecho, de acá sale. De aquí se despeja para ρ. Bueno, en fin, acá ya está despejado. Bueno, entonces se hace la operación y, bueno, el Fb' hace 204, Fy 4200, que es el esfuerzo de fluencia del acero, y da igual a 0.0170, lo cual es mayor que el 0.01, y eso significa que para este ejercicio que estamos resolviendo, con el primer prediseño tuvimos. Ya no tengo que plantear un segundo prediseño. Este ya quedó validado porque el porcentaje de acero que obtuve aquí queda justo en el parámetro que quería que quedara, entre el 0.01 y el 0.04. Bueno, entonces este ya lo podemos palomear. Bueno, entonces hasta aquí lo único que hemos definido es esto. Ya decidimos o ya investigamos que es el diámetro de 45 centímetros es adecuado para las necesidades que tenemos en este problema. Bueno, a partir de ahí entonces ya comienzo a proponer el acero longitudinal. Una vez definida la geometría, ya estamos en posición de poder proponer el acero teórico longitudinal. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la misma fórmula que usamos el día de ayer. AS igual a ρ por AG. Bien, entonces en este caso, el AS es igual al ρ. ¿A cuál ρ? Pues a este que calculamos acá arriba, 0.0170 por el AG de esta geometría que ya quedó validada, el 1590.43. Y da 27.04. Bueno, en el caso de las columnas circulares, el mínimo de varillas que tenemos que especificar son 6. Y a partir de ahí, en incrementos de una varilla, es decir, aquí sí puedo usar números impares de varillas, porque finalmente una circunferencia la podemos dividir en cuantas partes deseemos sin perder la simetría. Entonces, a partir de 6, pueden ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barras las que especifiquemos. Veamos entonces en las tablas de diseño cuál sería la que se ajusta más. Aquí no hay que perder de vista que buscamos un área igual o mayor de 27.04, que es el valor que tenemos aquí. Entonces 27.04. Entonces en las tablas de diseño vamos a buscar cuál es la que nos conviene.
Pensando en que voy a comenzar con 6, entonces serían 6 barras del número 8, que me da un área de 30.42. No pueden ser esta otra porque es menor al 27.04. Si me voy a 7, pues pudieran ser 7 varillas del número 7. Si nos vamos a 8 varillas, pues serían 8 varillas del número 7 también. Entonces, evidentemente nos convienen más las 7 del 7, entre la del 7 y la del 8, pues menos A0, pues menos gasto, 7 del 7. Ahora veamos, si nos vamos, digamos, a 9, pues también serían 9 del número 7. Si nos vamos a 10, serían 10 del número 6. Si nos vamos a 11, pues también 11 del número 6. Bueno, en fin. La siguiente que me conviene son 14 del número 5. Y así podemos ir buscando la alternativa. ¿Con cuál me quedé yo? Pues creo que son 10 varillas del número 6, que fue una de las que ya habíamos visto acá, que podría cumplir. 10 del número 6, que da 28.50. Y una vez más, esta es una decisión personal. Ustedes tienen que ver cuál configuración les parece la más adecuada, cuál les late más, cuál quieren ver, cuál quieren dar de alta. Bueno, entonces ya estamos completando el diseño, columna de 45 centímetros de diámetro con 10 barras del número 6 en el sentido longitudinal.